Nosotros retomamos nuestro segmento de entrevistas y quiero hacer la transición para abordar otro tipo de tormenta y es la que tiene que ver con el panorama político, estados de incertidumbre y cómo esto puede llegar a desarrollar en venezolanos que están dentro de nuestro país, así como quienes estamos fuera, estados de ansiedad. ¿Cómo transitar por estas emociones? Hoy está con nosotros la doctora Ana María Stroh, quien es psicóloga, para hablar acerca de este tema. Doctora, feliz año nuevo. Gracias por estar con nosotros, nuestro primer programa de este año 2025. Bienvenida. Muchísimas gracias por este contacto y me parece súper importante el tema porque estamos todos los venezolanos, tanto los de adentro como de afuera, estamos invadidos con emociones que en muchos casos no podemos manejar. Y fíjate, Marjorie, cuando hablas de incertidumbre, ¿no? Incertidumbre, y me encanta además que ustedes hayan tenido el atino de colocar política, incertidumbre política. Porque no es lo mismo la incertidumbre que tú puedes tener ante otros eventos de la vida a cuando estamos hablando de una incertidumbre por un evento político. Y aquí es importante identificar que hay una falta de información. O sea, tú no estás en el centro, en la posibilidad de tener con tus decisiones verdaderamente impactar ese resultado final. O sea, cuando estamos hablando de incertidumbre política, estamos hablando de que hay un cierto grado de no poder controlar totalmente esa situación. Y por eso es que hay muchísima más ansiedad de lo normal, porque estamos ante un evento que nos supera en nuestra capacidad de respuesta. O sea, y algunos me dirán, no, Ana María, cada uno de los venezolanos podemos y tenemos la posibilidad de dar respuesta, sí, pero nuestra posibilidad de respuesta es muy pequeña y nuestro cerebro lo entiende. Por eso está la ansiedad. La ansiedad está muy interconectada a esto que estoy haciendo puede funcionar, pero no es lo que va a definir finalmente. Entonces, lo primero que tenemos que entender cuando hay incertidumbre es que hay falta de información, que es natural que haya falta de información porque tú no estás en el ojo del huracán. Muchos de los que estamos, somos ciudadanos comunes, estamos en las periferias. Entonces, la información que tenemos a través de los medios de comunicación. Entonces, aquí la recomendación básica es revisa cuál es la fuente, que sea una fuente confiable, que sean de periodistas serios, que filtran, se encargan de filtrar. Cuando te llega la información, ya la información es filtrada para que tú puedas depositar tu confianza en ese medio. O sea, en estos momentos de crisis y de mucha incertidumbre, lo primero que tienes que hacer es revisar tu fuente de información y buscar que esa fuente de información sea confiable, porque esto es un espacio válido y es normal por este tema de falta de información que aparezcan, si se quiere, información falsa, aparezcan fake news, aparezcan personas con intención muy expresa de manejar la opinión pública. Entonces, por eso en este momento es tan, pero tan importante a quién oímos. ¿Ok? Y si por casualidad esa persona a la cual tú estás oyendo te genera ansiedad, y mira, aquí te voy a dar un tip que a mí me parece muy importante, que tiene que ver con si esa persona que transmite la noticia te da paz o te da intranquilidad. Hay reporteros que su manera de hablar, su timbre de voz te genera cierto grado de ansiedad. Entonces tú tienes que ir filtrando quién me da paz, quién a través de su información me genera cierta confianza, me genera cierta tranquilidad. Bueno, ahí es donde yo voy a depositar mi confianza y voy a buscar esa información que necesita mi cerebro. En este momento de incertidumbre, tu cerebro está buscando información. Y es natural que busque información, no es malo que busque información. ¿M? Entonces, entender la falta de información natural dentro de este proceso, porque se está generando la información con una velocidad, yo me imagino que ustedes están casi que 24 horas al día conectados por la naturaleza de los acontecimientos. Entonces, la falta de información es parte de este proceso. Luego, la complejidad, buscar entender que es un proceso que implica mucho cambio, que hay
múltiples variables interviniendo, variables de las cuales tú no tienes control. Entonces la incertidumbre está muy interconectada a un cerebro que busca control. Tu cerebro, para tener paz, para tener tranquilidad, necesita certezas, necesita espacios seguros. Y cuando no hay esas certezas, entra este estado de alerta. De hecho, la incertidumbre y esta ansiedad generalizada por el tema político podemos verlo como un grado de, si se quiere, de alerta, de emergencia. Tu cerebro está en emergencia. Entonces, entender eso como natural, no luchar contra esta incertidumbre, verlo como parte de este proceso, es uno de los elementos como cruciales dentro de este proceso, ¿no? Y Doctora, antes de también entender, entender, sí, ¿qué pasa con nuestro organismo cuando estamos en estado de alerta? Quisiera que explicara cómo digerir y procesar esta información de manera equilibrada y objetiva, porque muchas veces tenemos grandes expectativas, pero también tenemos que estar pisando suelo firme, ¿no? Y viendo como las realidades, porque se juegan muchas emociones, se define el futuro de un país y se define también lo que tiene que ver con ese sentimiento del reencuentro entre los venezolanos. fíjate que a mí me encanta, me parece estupenda tu pregunta y tiene que ver con el que podamos incluso recordar el 28 de julio. O sea, yo la recomendación como psicóloga que le haría a todos los venezolanos, que yo como venezolana estuve ese 28 de julio toda la madrugada, después estuve el 29 hiperconectada. O sea, todos hemos experimentado este grado de ansiedad en otro momento muy cercano, que fue el 28 de julio. Y todos y cada uno, a mi nivel individual, podemos incluso aprender qué cosas hicimos bien y qué cosas no hicimos tan bien. Y que tal vez deterioró un poco nuestra calidad de vida, nuestra incluso convivencia familiar. Porque yo quiero aquí incluso hablar de la familia, de los más pequeños, los más vulnerables dentro de casa. Sí. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo puedo hacer inmediata? Primero, no tomar esto como un antes y un después. Entiendo que es crucial, entiendo que estamos en un momento coyuntural políticamente, pero Venezuela va a seguir existiendo después del 10. Y eso es necesario, que todos manejemos esa información y que incluso la hagamos carne, la hagamos vida. Entender que salga sapo, salga rana, o sea, cualquier historia, porque no sabemos, ni tú ni yo, Marjorie, sabemos Así cuál va es. a ser el resultado. Y esa es una realidad a la cual nos enfrentamos. Pero lo que sí sabemos es que si salga sapo, si salga rana, yo voy a estar bien. Yo voy a tener recursos para enfrentar eso que venga. Y eso es necesario que tú se lo digas a tu cerebro. ¿Por qué? Porque necesitamos que esa área de tu cerebro que tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con el desarrollar estrategias, el buscar alternativas, el buscar plan B, plan C, plan D, necesitamos que esté activa. Y para que esa área de tu cerebro esté activa, yo tengo que en este momento ver que existe, que es una moneda con dos caras. Y no puedo negar las dos caras. Si por casualidad no es la cara que yo quiero, y eso es válido, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo me voy a mantener con mi esperanza viva, activa? Porque la esperanza no es una emoción. La esperanza es algo que tú construyes cognitivamente a nivel del pensamiento. Entonces, así la moneda no caiga en donde yo espero que caiga, yo voy a mantenerme firme y mi cerebro va a estar activo en esa área que tiene que ver con la creatividad y con la solución. De qué manera voy a solucionar? Fíjate que la moneda no cayó el 28 de julio, en donde muchos de los venezolanos queríamos. Y eso no significó que nos desorganicemos, que nos desactivemos, que no sigamos en la luz. Entonces, ese mensaje yo creo que es válido. O sea, teníamos una experiencia cercana del 28 de julio. No, el que no haya caído en donde queríamos, no significa que no nos organizamos para seguir en este trabajo permanente de buscar la democracia y no descansar hasta que lleguemos a ella. ¿Cómo Entonces van a podemos, haber muchas estrategias.
De Y eso eso es quisiera importante que le hablar. digas. Ujú. Ujú. Vamos a hablar de esas estrategias, cómo fortalecernos mentalmente para no ser un títere de lo emocional. Bien, fíjate que conductualmente, cuando tenemos ansiedad, Marjorie, generalmente aparecen cuatro conductas. Y porque la ansiedad está muy interconectada al miedo. Siempre tenemos que ver la ansiedad como el futuro. La ansiedad está conectada con eso del futuro que no puedo controlar, que no puedo medir, que no tengo a ciencia cierta saber qué es lo que va a suceder. Y es natural que humanamente aparezcan estas cuatro conductas y una de ellas, por ejemplo, es la parálisis. Me paralizo, me quedo como en stand-by, no sé cómo responder. No es una conducta más adecuada, pero nos ocurre, nos quedamos como en neutro, como si nos hubieran dado un golpe. El 28 de julio nos pasó, algunos de nosotros respondimos como si nos hubieran dado un golpe, nos noquearon, nos quedamos como en stand-by, Sí. ¿ok? Sin procesar lo que estaba ocurriendo. Luego hay otra opción que es la huida. La huida tiene que ver con ignoro eso, rechazo absolutamente eso, no hay ese contacto con la realidad. Luego también hay una de sumisión, una conducta de sumisión que es muy de perdedor, de decir no hay alternativa, me someto a esta alternativa. Luego hay una que es muy positiva que tiene que ver con la lucha. La lucha, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con un cerebro que dice, ya va, ¿cuáles son las opciones? Tal vez yo no tengo las opciones aquí en mi mano, que fue lo que le ocurrió al venezolano común. El venezolano común hizo su acción de ir a votar, los que estamos afuera, de seguir en redes y apoyar en todo lo que podíamos, pero no sabíamos lo que se estaba ordenando y gestando dentro del partido político de la oposición. Y es natural que no lo sepamos, porque son como círculos de información que a nosotros no nos corresponde tener estratégicamente. Entonces, ¿qué ocurrió? Mucha gente, después de ver los resultados, pues agarrar y decir, bueno, ¿de qué manera sigue la lucha? ¿De qué manera sigue la resistencia? Y ahí está un cerebro ordenándose en la acción, creativamente, no desactivando la acción, sino todo lo contrario, siendo inteligentes ahora de cómo seguir operando, probablemente, pues ahora con una estrategia más en las catacumbas. Es lo que ha ocurrido. O sea, ya no de manera abierta, sino cómo sigo operando, protegiendo a mi familia, protegiéndome yo, pero de una manera inteligente, sin dejar de caminar hacia el objetivo. Entonces, esa es la lucha inteligente. Pero esa lucha inteligente solo se puede dar si tú le pides a tu cerebro que ordene creativamente las estrategias y las alternativas de acción. Entonces ahí es cuando la esperanza se hace realidad. Se hace realidad porque comienzo a ordenarme, incluso grupalmente. Fíjate que todo este proceso no ha sido un proceso aislado, ha sido un proceso que ha sido construido socialmente, colectivamente. Entonces, una de las estrategias para manejar estos niveles de ansiedad tiene que ver con la red, con mantenernos unidos en red. ¿M? Y Ya le eso iba a lo están preguntar haciendo sobre ustedes eso. muy bien a través de este programa. Gracias, doctora. El apoyo y sobre todo expresar lo que sentimos, porque muchas veces sirve de terapia poder compartir todo lo que uno piensa y tener sobre todo ese feedback de la otra persona. Hay quienes llegan a enfermarse y a somatizar todas estas emociones a través de la enfermedad. Entonces, ¿cuándo se activan esas banderas rojas que nos harían pedir ayuda? Porque muchas veces hay personas que están pendientes de la noticia, pero que se ven afectadas en su día a día porque están desesperanzadas o con miedo o en estado de alerta. Fíjate que lo más importante es no perder la rutina diaria. Ok. Una de las principales banderas rojas, Marjorie, tiene que ver con si mi rutina se alteró o no se alteró. Nosotros Ok. somos un organismo biológico. Nosotros necesitamos comer, necesitamos descansar, necesitamos recrearnos, momentos de esparcimiento. Entonces, si alguna de las rutinas básicas se alteró, esa ya es la primera bandera roja. Entonces tú me dices, Ana María, pero es que son momentos cruciales. Aún en momentos de crisis es cuando más necesita de calorías ese cuerpo.
para sobrellevar este momento, este impacto emocional tan fuerte. Entonces, que no se altere tu ritmo del sueño, que no se altere, y si se altera, que puedas recuperarlo, que tengas esa conciencia, ese cuidado. ¿Y cómo lo hago? Bueno, desconectándome. Fíjate, y eso está muy interconectado con pensamiento. Yo siempre le digo a mis pacientes, el pensamiento regula tu emoción, regula tu acción. Generalmente muchos de nosotros en estos momentos de crisis pensamos que está cambiando la noticia permanentemente y tengo que estar ahí las 24 Sí. horas conectada. No, el que tú estés conectada las 24 horas no va a haber cambio. Yo puedo conectarme intermitentemente. Yo puedo conectarme, por ejemplo, 1 hora, después me desconecto 4 horas, vuelvo a conectarme. La vida no va a cambiar en esas 4 horas que me desconecto. Entonces, el establecer una estructura de pensamiento que te permita desconectarte. Tengo derecho a desconectarme, tengo derecho a dormir de manera tranquila y bien. Si salga, y vuelvo a la expresión, si salga cualquier resultado, la moneda caiga de un lado o del otro, la vida continúa. Y es necesario que yo le mande esa información a mi cerebro. Yo voy a continuar. Yo voy a continuar viviendo, yo voy a continuar luchando, yo voy a continuar con mis propósitos en mi vida. Esto no muere el 10. Doctora, gracias por sus Y palabras y por ese mensaje tan asertivo, ¿no? Que nos invita a preservarnos, a preservar nuestra salud, sobre todo nuestro ujú, estado emocional y a buscar esos momentos de liberación que nos permiten desestresarnos, ¿no? Para poder llevar nuestra ujú, rutina y nuestro día a día. Gracias por estar con nosotros, lo valoramos mucho cómo y no, será hasta un próximo encuentro. Feliz semana. cómo no. Muchísimas gracias. Hasta luego. Era la doctora Ana María Stroh, ella es psicóloga hablando sobre estas recomendaciones cuando se encienden esas alarmitas rojas de que nos está afectando más de lo normal nuestros estados emocionales.